¿Cómo están, queridos? Buenas tardes, aquí desde Chile. No, de República Dominicana, perdón. Estamos en otro país. Bueno, les doy la bienvenida. Estamos muy contentos hoy día con mi querida Ana de Alejandría, nuevamente de eventos astrológicos, ya manteniendo esta tradición de juntarnos cada 15 días para conversar, para poder hablar acerca de los tránsitos que están ocurriendo. Y hoy día tenemos un capítulo muy especial, un capítulo donde vamos a hablar acerca del eclipse total solar en el signo de Leo, luna nueva en Leo, que se vivió el día de ayer, y todo lo demás que puede ayudarnos a entender este fenómeno maravilloso, este tránsito. Además también conectar con los nodos, con lo que está pasando con los nodos, y como siempre también aportarles desde el bienestar integral, que es la idea que con Ana y de nuestras propias cosechas, obviamente personales, también queremos entregarle. Así que ahí está mi querida Ana, la voy a saludar y la voy a invitar. Para los que nos empiezan a mirar, les agradecemos siempre su presencia. Ya te invité, Ana querida, así que hay que esperar a que funcione. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un poco acalorados por aquí, pero bien. ¿Y Me vosotros? escuchas. También acalorado, pero bien. Bueno, sí, al final siempre estamos bien, ¿no? Porque siempre habrá de todo, ¿no? Exacto. Oye, ¿cómo, Bueno, cómo han estado esos días? bueno, pues fíjate que justamente quería comentarte lo mismo o preguntarte lo mismo porque desde la semana pasada que a mí me llegan situaciones de preguntas, experiencias, incluso propias, que tienen que ver directamente con este eclipse del que vamos a hablar, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Ahora que ya ha pasado, ¿qué ha pasado, no? Exacto, Aunque exacto. A mí me pasó lo mismo. Yo también sí. estuve con, bueno, y en lo personal y con las personas con las que he conversado, mucho movimiento, mucho cierre y mucho inicio, cierre, inicio, cierre, inicio, que para mí fue muy simbólico, sobre todo con esto, ¿no? El hecho de tener esta conciencia, el sol ahí, la esencia, siendo tapada por esta luna, ¿no es cierto? De manera total, digamos que para mí implica una posibilidad de detener, volver, ¿no? Eh, y en lo simbólico, que después te lo quiero compartir, y sí los quiero compartir porque siento que humaniza bastante más también nuestro trabajo en esto, eh, ha sido fantástico. Y ha sido muy bonito volver a acordarme también de que siempre ese sol está ahí, aun cuando pase la luna, ¿no? Aunque haya esa oscuridad, el sol aparece de nuevo. Eso, a modo muy básico, físico, de dejar de ver la luz y de repente que aparezca la luz de nuevo, lo encuentro muy bello, sobre todo para lo que estamos viendo hoy día como colectivo. No sé qué te parece a ti. Es tremendo. Ayer justamente estaba con unas cosas y de repente ves como, claro, aquí en el hemisferio norte, a la hora que lo teníamos, empezó o sea, realmente el momento de oscuridad fue desde las 20:27 a las 20:32, fueron 5 minutos, ¿no? Pero Exacto. claro, ibas viendo como, como que se iba haciendo de noche aceleradamente, luego estos 5 minutos fue Wow. noche totalmente, y luego como se volvía a abrir en unos últimos 45 minutos que quedaban antes del atardecer real, ¿no? Y claro, en ese momento sientes algo, ¿no? Sientes de que, wow, qué fenómenos mm, y qué fenómenos también en nosotros están dándonos este mensaje de que en realidad no tenemos el poder de nada, ¿no? No tenemos el poder de nada, ¿no? Es espectacular. Es como, ahora se enciende la luz, ahora se apaga, o sea, y tú estás ahí existiendo eso, ¿no? Exacto. De testigos, de observadores, ¿no? Yo también creo que es algo muy lindo de poder replicar en esto macro, que es lo que nos puede ocurrir con el eclipse como tal, que para que las personas lo entiendan también, que no están ahí, ¿no es cierto? El fenómeno que tuvimos es un eclipse total, es decir, que el sol estuvo ahí haciendo su trabajo, pero totalmente la luna pasó, lo tapó a una completa oscuridad, como bien decías tú, y luego vuelve a aparecer, ¿no? Eh, Exacto. y esa observación, como te digo, de que es algo tan macro lo que tú me comentas y que yo lo viví en vivo, en directo, pero por las pantallas, porque acá en Dominicana no se dio así, pero para los procesos internos, ¿no? Qué lindo hacer como esa arriba, esa abajo, como esa adentro, esa afuera, hacer esa unión con las leyes espirituales de los procesos como los vivimos nosotros. Es que fíjate,
Sí, Fíjate lo que estás diciendo, me encanta porque justamente es, fíjate, ¿no? Cómo se oscurece el sol sigue estando ahí, se va la luna y volvemos a ver el sol, pero en realidad lo que estamos viendo son dos identidades. O sea, cómo se oscurece lo que sería nuestra parte más personaje, que justamente es a lo que se refiere Leo, ¿no? claro. Y cuando pasa la luna, como reaparece el sol, pero ya no es el sol personaje. Entonces, claro, es como una manera de dejar emerger lo que realmente somos, ¿no? Y esto es lo que reaparece después detrás. Fíjate que he visto desde la Tierra, si cambiáramos la perspectiva, nos pusiéramos de enfrente del sol, el sol estaba iluminando plenamente la luna. O sea, nosotros desde la Tierra vemos esa oscuridad, pero el sol está ahí impregnando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que está iluminando? Está iluminando el pasado, está iluminando todo lo que en el subconsciente tiene como residuos, estos patrones mentales, emocionales, a los que nos identificamos y por eso el personaje necesita sobrevivir, ¿no? De alguna manera. Claro, ahí es donde está la situación de un eclipse solar, ¿no? De poder soltar justamente aspectos en nosotros que ya deben, ¿cómo decir? Ya No, cumplieron su pero objetivo, quizás. olvidados, ¿no? Pero es como, bueno, ya está, ¿no? O sea, el eclipse te da la oportunidad y te permite de resaltar esas partes del reconocimiento, de la visibilidad, de esa reafirmación, ¿no? Del león como ruge, ¿no? Para seguir manteniendo esa posición y tal, y te está diciendo, pero si es que en realidad eso lo que permite es que después, mm, al, al hacer disminuir esa fuerza, permite que emerja una más fuerte, ¿no? Que es nuestro yo soy auténtico y real, ¿no? Y esta es la oportunidad del eclipse. Y han habido situaciones de mucha inseguridad personal. Fijémonos también incluso a nivel mundial, ¿no? Al menos aquí en España. Es que en España, como lo coge de lleno, todo el eclipse cruza o sea, la parte media de España, justamente donde han habido los incendios estos tan grandes, bueno, ahora el tema de Ceuta, o sea, es que, claro, cuando la sombra de un eclipse toca de lleno un país, normalmente ahí también el país, como identidad, también tiene sus cosas, ¿no? Como de dejar ir, ¿no? También, a la vez. Y bueno, y España también tenemos que pensar que hay una monarquía y la monarquía tiene que ver con Leo. O sea que ya veremos también cómo todo esto también, que irá pasando, que iremos viendo. Tenemos un presidente al que no le están dejando vivir. Yo no me voy a posicionar, y No, 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 menos claro. aquí en redes sociales, si izquierda, derecha, da igual, pero al final lo que es la figura del poder, bueno, es una cosa lo que está sucediendo impresionante. Así que veremos también la gran demagogia, Mercurio oposición Plutón del eclipse, de la carta del eclipse, la gran demagogia que hay detrás en esa carta. Lo encuentro fascinante yo creo que es una de las grandes razones o motores por cual también nosotros nos juntamos a conversar y a compartir todo esto, porque los puntos de análisis obviamente son casi infinitos al final, ¿no es cierto? Desde las perspectivas de cada quien. Todos estamos viviendo de alguna manera este fenómeno, estos tránsitos, ¿no es cierto? A todos nos toca tener hoy día el sol arriba de la constelación de Leo, eso nos está hablando, como bien lo decías tú, de la parte de la identidad, de esta construcción de personaje con estas características leoninas, ¿no? Muy ligado a lo que dices tú de la monarquía tan presente en países como, por ejemplo, Europa, pero que siguen obviamente teniendo una influencia en todos los países colonizados por las monarquías, o sea, ver la conexión de todo aquello para mí es fascinante. Yo estoy comiendo palomitas de maíz, así popcorn, Sí, sí, igual, porque es verdad, igual. claro, Pero, claro, te das cuenta que dices, bueno, entonces al final aquello que veo, bueno, es que es como, siempre vamos de lo mismo, pues que al final también tenemos que ir repitiendo lo mismo, ¿no? Igual que repetimos las experiencias, es como que, claro, lo que vemos ahí fuera es exactamente un espejo, ¿no? Es decir, cómo estamos gestionando nuestro propio poder, claro, claro. quién lo está manejando, si el personaje que quiere ahí o nuestro corazoncito, nuestra alma, ¿no? Ese observador.
Y también de qué manera nosotros mismos nos autoboicoteamos, que esto sería la demagogia, Mercurio-Plutón, de cómo nos podemos manipular nosotros mismos, en cómo justificamos, cómo decimos ese poder, no sé, cómo lo justificamos, ¿no? Porque claro, o sea, sabes toda la narrativa del personaje, ahí está. Entonces, Exacto. claro, cuando lo vemos ahí es las palomitas que dices tú de una película que realmente nos está dando un mensaje y es el mejor director de cine. O sea, es cuando ves la vida observándola, ¿no? Por Mm. eso, cómo vivimos la vida observando desde la astrología es fantástico. Y eso que Es dices tú del mejor director me encanta, porque una de las características que yo creo que te comenté la vez pasada, no lo recuerdo, bueno, por eso estamos, para repetir cosas, porque al final todo llega en algún momento, no. Había leído un libro que no lo tengo acá, no me acuerdo cómo se llama el autor que lo escribió, pero hacía una similitud justamente de los signos del zodiaco con una filarmónica, por ejemplo, con con una una gran orquesta, filarmónica. ¿Ah? con una orquesta. Una orquesta, exacto. Entonces, justamente él hace toda una introducción muy poética, muy bella, como que pasen los instrumentos de viento, que pasen los elementos que conectan el violín y bueno, y tantas cosas, y de repente y aparece el director, y era Leo, ¿no es cierto? Este conductor de orquesta con esta palabra tan significativa en estos tiempos de yo elijo también, qué tipo de identidad, qué parte de esa identidad que hemos ido co-creando puedo empezar a soltar o empezar a dejar ir, justamente en virtud de lo que tú dices, que no va alineada, que ya cumplió su cometido, que estaba quizás tapada por el miedo para poder ser esto que se nos pide ser en autenticidad. Y por otro lado, justamente, como bien dices tú, dejando abrir este espacio de corazón, que desde el corazón aparezca algo de nuestra esencia, de nuestra alma, que va alineado con esa autenticidad generosa para luego entregar ese tesoro precioso al colectivo, justamente con Acuario. Entonces, qué lindo poder dejar esa pregunta y eso voy a contestar una pregunta que me hicieron antes, que la traigo de inmediato porque siento que es muy atingente al momento, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer con esto? Yo le decía a una persona con la cual hablaba ayer, no te apures, porque justamente lo que el eclipse nos está mostrando, creo yo, y todos estos sucesos, es que, como bien dijiste tú al principio, que me encantó, no controlamos todo lo que está pasando afuera, sí tenemos una injerencia en nosotros, obviamente, pero esa injerencia, para poder conectar con ella, requiere una mirada, requiere vernos, requiere lo que pasó con el sol ayer, que como bien dices tú, iluminaba la luna de atrás, y hay que esperar a que eso también se integre, ¿no? Porque pueden venir Claro. muchos movimientos y ese fuego que aparece de Leo no nos está invitando a hacer Aries y rom y salir, no, es como, ¿y ahora cómo vamos a seguir co-creando esta identidad, no? Que lo escucho fascinante. Sí, mucho, mucho. Y totalmente, ¿eh? O sea, nuestro lugar como hijos de, porque eso sí que es una, vamos, aquí no hay equivocación. Cada uno de nosotros hemos tenido padre y madre. O sea, esto está claro. Exacto. Entonces, claro, cómo se ha ido construyendo ese niño, ese adolescente, y justamente esas son las cosas principales como que necesitan madurar en nosotros, tengamos la edad que tengamos, da igual, porque el niño o la niña interna siempre está ahí, siempre hay algo dentro de nuestra infancia o adolescencia. Unos lo han vivido más intensamente que otros, de acuerdo, pero forma parte del proceso de ser humano, ¿no? Y fíjate que hay una cosa, yo en la carta que he estado mirando los nodos verdaderos, que los nodos verdaderos sí que nos traen Mm, retrogradación, directo y mm, está estacionario en el eclipse. Es decir, normalmente los nodos siempre están retrógrados porque van en dirección horaria, ¿vale? Pero exacto. estos son los que se miran en la carta natal, que son los nodos medios. Pero luego están los verdaderos, y los verdaderos, como siguen el movimiento de nutación de la Luna, yo le digo nutación porque como existe un movimiento de nutación del eje de la Tierra, pero Ajá. como la Luna hace lo mismo, que hace como un movimiento así, muy parecido al de nutación, yo ya me lo he inventado y digo el movimiento de nutación de la Luna, ¿no? Entonces, ahí, como tiene mucho que ver con eso, son los nodos lunares, ¿no? Porque todos los planetas tienen sus nodos, pero ahí el de la Luna lo levanté desde este lugar porque en astrología mundial va muy bien levantarlo como verdaderos y están estacionados Ok. los nodos. Entonces, claro, sería como, fíjate, si pensamos en los planetas retrógrados, cuando van a pasar a ser directos o cuando pasan a ser retrógrados, siempre hay 1 o 2 días en el que hay una sensación de frenada para ese cambio de dirección.
¿no? Que ya sabemos que es ilusorio porque es una mirada desde La la Tierra. mirada geocéntrica, desde la Tierra, ¿vale? Exacto. Pero no es así, ningún planeta va para atrás ni estas cosas, ¿vale? Claro. Es simplemente una ilusión de la percepción. Ujú. Pero claro, eso determina cómo la ilusión de la percepción nos va a traer una realidad, ¿vale? A través nuestro. Y al estar estacionado es como si separara ahí, por lo tanto, tenemos una mayor concentración de lo que es la intensidad del soltar. La Exacto. intensidad del soltar. Y la intensidad incluso a veces de esos residuos del pasado, ¿no? Oh, Eh, pero claro, fíjate lo que comentabas, ¿no? Es decir, el sol sigue estando ahí, está como bien, una parte de nosotros no va a estar consciente. Bueno, pues hay que asumirlo, ¿no? De que puede ser, es una opción. Pero ¿qué es lo que sí que está activo? Es justamente ese pasado, esa parte subconsciente que, gracias, Eclipse, porque esto va a permitir también una limpieza de ese niño, de ese adolescente, de lo que tiene que ver con la identidad. Si nos sentimos inseguros, esa inseguridad es como mmm, no juzgarla y no identificarnos, estamos inseguros, bien. ¿Qué es lo que me está trayendo esta inseguridad? ¿Qué necesito para sentirme seguro? Eso sería como las pautas de la oportunidad del eclipse y ya irá llegando. exacto. Mm. Luego también va muy bien fijarnos en el año 2018, es decir, hace 18 años atrás. También qué estaba ocurriendo en ese año, porque justamente los nodos vuelven a su posición siempre cada 18 años y unos días, ¿no? Entonces ahí también va muy bien mirar qué estaba pasando en el año 18 en nuestras vidas. Y Perdona, esto, ahí, ¿el 2008 o el 2018? 18, 18. no, perdona, 2008. 8. 2008, o sea, más Claro, 18, 2026. claro. Las matemáticas, Ana, el 2008. Exacto, exacto. Mira, 2008. es fantástico eso también porque cuando uno empieza también a tomar conciencia de lo cíclico que son, ¿no es cierto?, estos sucesos y uno puede tener hasta la bitácora. Todos tenemos algún quizás diario de vida que escribimos ahí y puedes revisar esto con el fin de poder también siempre alinearnos como nos gusta el bienestar integral, ¿no? Que para poder ayudarnos integralmente vamos utilizando todas las herramientas que teníamos y ese pasado, ¿no es cierto?, ese testimonio del pasado, el cómo vivíamos, qué pasaba. Menos mal que ahora ya tenemos las redes sociales, que por último hay fotos que también nos ayudan a revisar de repente en qué estábamos, en qué Ay, viaje andábamos, a quién sí. había conocido. Yo quiero justamente compartir un poco de eso, más allá de ir a lo muy personal de la experiencia, pero también para replicarlo como a mí se me movió esta semana, por ejemplo. Yo tuve un amor muy importante que fue mi primer amor homosexual que tuve en mi vida. Y ese amor yo lo tuve que, por a veces motivo, no lo pude seguir explorando porque por temas sociales de la época, por oposiciones de otras fuerzas y cosas por el estilo, no se podía en ese momento ser visibilizado. Para hacerte una idea, te lo voy a resumir lo más posible. Esta semana pasada me fui a la casa de la familia de esa persona con la cual yo tuve una relación, porque tengo una relación maravillosa con otro miembro de esa familia, que es mi mejor amiga, y hubo una invitación hermosa al hogar, con todas las puertas abiertas, a poder volver a visibilizar literalmente una sombra que estuvo oculta desde 14 Era. años atrás. 14 años atrás, más o menos, no coincide tan exacto con el eclipse, pero, o sea, con el antiguo, pero sí, como esto, toda esta semana me llevó a un lugar donde hubo un gran cierre, porque me retrotrajo a todas esas heridas, esa sensación, esa necesidad emocional, esa angustia que también sentí en algún momento, para permitirme con ese nuevo brillo y sol, este nuevo renacer, que me atravesó completo, digamos, porque esa es la gracia, yo creo, de los eclipses y estos sucesos también. Si tú estás abierto, estás alineado, o incluso no, de repente tampoco no está tan consciente, pero te atraviesan, querámoslo o no, y se mueven cosas, ¿no es cierto? Y ahí también yo creo que hay un punto muy clave que va de la mano con esto de tomarse las cosas con andina, por decirlo así, o con calma y con paciencia, porque la vida nos está mostrando eso, te digo, constantemente, o sea, siempre esa repetición de que no controlamos todo, de que te puede hacer cargo solamente del cómo tú o respondes o reaccionas o ordenas lo que estaba pasando atrás y que decides utilizar para entonces llevártelo para este nuevo viaje que comienza hoy en día. Eh, Claro.
que alivia la marcha, creo yo. Alivia vamos, tenemos que. Claro, es que ese tenemos que ya le pertenece al personaje, ¿no? Tal cual, tal cual. Claro, y aquí es buscar todo lo que realmente te dé paz. Es buscar lo que realmente te dé paz, porque ahí es donde está esa identidad interna auténtica en todos nosotros, que es lo que todos somos uno al final, que Sí. nunca te va a auto boicotear y que justamente va a nacer, bueno, va a nacer, ya existe, pero va a darnos lugar a una mayor humildad, por ejemplo. Es decir, el no tener prisa por destacar o no tener prisa por llegar a ningún sitio, porque no tenemos que llegar a ningún sitio, sino que es vivir el presente constantemente. Y además, justamente Leo, que es la identidad, es con qué nos hemos identificado, que justamente no nos ha permitido ser quien realmente, y seguramente en nuestro fuero interno y en nuestro corazón sentimos que somos, ¿no? Y es esta identidad la que tiene que servir al mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando miro a Acuario del otro lado, que es donde está el mundo, donde está la sociedad, donde está la humanidad, es dónde vamos a participar ahí y en un proyecto común donde unamos todos fuerzas, ¿no? Y colaboramos y participamos sin querer destacar, sin querer nadie pisarse a nadie y que no haya una lucha de poder, porque es que ni siquiera lo maneja la verdadera identidad. Quien lo maneja siempre, el que quiere ganar es el personaje. Exacto. Y qué simbólico también, y por eso también me permite continuar con el otro como gran tema que se une, ¿no? Que es, ya algo habías mencionado tú, el tema del cambio nodal que hubo, ¿no? Y que vamos a tener por estos 18 meses, ¿no? Un cambio nodal que viene del nodo sur, que pasa del signo de Virgo, de esta como perfección por una parte, pero que se invitaba a no preocuparnos de esa perfección, sino que a permitirnos el error, permitirnos el atrever.